Buen día con todos ustedes. En esta ocasión nosotros vamos a hacer el análisis de la aplicación de un test de la figura humana de Karen McCover. Vamos a ver las características del evaluado, algunos datos generales del evaluado. Por ejemplo, en este test, como en cualquier otro test, sabemos muy bien que se debe manejar el tema de la confidencialidad y es por esa razón que ponemos únicamente las iniciales del evaluado. Sí, es de sexo masculino, edad 57 años, grado de instrucción superior y estado civil casado. Algunas instrucciones que se le dio al evaluado es que dibuje una figura humana de cuerpo entero. Obviamente el evaluado nos preguntó si es que tiene que ser una persona con ropa o lo puede dibujar desnuda. Y se respondió que esto es a criterio del evaluado. ¿Sí? Esos son algunos detalles, digamos, lo principal que se pudo detectar, ¿no? que se comenta en este análisis. Bien, ahora vemos el análisis del dibujo. El test de Karen McCover consta de la realización de dos dibujos. El dibujo número 1 que representa directamente al evaluado y por ende en el sexo también, ¿no? Dibujó en este caso a un varón y en el segundo dibujo se le indicó que tiene que dibujar a una persona de sexo opuesto y aquí lo tiene, a una mujer. Vamos rápidamente entonces con algunas características, por ejemplo el tamaño del dibujo, ¿sí? Vemos el tamaño del dibujo que es mediano dentro, digamos, de lo normal, que es entre 12 centímetros a 20 centímetros, ¿no? Esto indica que el evaluado tiene un equilibrio emocional, ¿no? Mantiene un equilibrio de sus emociones. Respecto a la presión del trazo del dibujo, nos damos cuenta que es muy, digamos, débil, no es un trazo fuerte, es un trazo débil, ejecutado con velocidad y con simplificación, ¿no? Esto quiere decir que es una persona con rapidez mental, con originalidad, con agilidad y también creativo y vehemente, también con poco contraste. Ojo que en el dibujo número 1 tenemos que comentar que fue muy rápido, ¿no? Lo hizo en 3 minutos, creo que es mucho, ¿no? Pero el segundo dibujo sí se demoró mucho más tiempo, más de la mitad del primer dibujo. Bien, después vemos la ubicación que está en el centro de la hoja, ¿no? Esto quiere decir que es una persona con un criterio ajustado a la realidad, ¿no? Que maneja muy bien el equilibrio entre sus tendencias de introversión y extroversión. Bien, vamos con otras características. Por ejemplo, dentro, digamos, de lo esperado es que la persona evaluada comienza el dibujo de la cabeza y culmina en los pies. Digamos que ese es el orden esperado para la ejecución de un dibujo y no fue la excepción, ¿no? Este evaluado comenzó por la cabeza. Después vemos otras características, por ejemplo, en la cara. Vamos a hacer el detalle, en este caso nosotros, de la mujer, que ha tenido bastante tiempo y mucho énfasis en los ojos y en el labio. ¿Sí? Esto tenemos que recalcar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando el evaluado culminó este dibujo, estaba por comenzar la historia, pero regresó nuevamente a ponerle más énfasis en los labios, ¿no? Pero veamos a ver el detalle de los ojos, que están bien marcadas, los hizo muy marcados. Esto quiere decir rasgos paranoides. Y respecto al labio, que tiene una forma cóncava, no quiere decir que es una persona pasiva, complaciente, ¿no? Y por ahí también con un poco de retención de amargura, ¿no? En el cuello también nos damos cuenta que de alguna forma es un poco gruesa, ¿no? Un poco gruesa. Esto quiere decir que tiene un sentimiento de inamovilidad.
Entre otras características vemos los hombros, por ejemplo en el primer dibujo, tiene los hombros muy altos, pero por ahí que quería borrar y corregirlo, pero parece que no lo hizo, ¿no? Ahí vemos la imagen, no agarró el borrador en el primer dibujo y lo dejó y simplemente lo repasó. Entonces en los hombros, digamos, de características muy gruesas, muy grandes, quiere decir ambivalencia sexual. Respecto a los brazos, vamos a comentar que los brazos pegados al cuerpo quiere decir que es una persona con mucha dificultad para conectarse con los demás, ¿no? Es una persona reservada, retraída, pero en este caso no, vemos los brazos que están sueltos, entonces esta persona no tiene ningún problema con el tema de ser una persona reservada, ¿no? No lo es con estas características de estos dibujos. Y bien, el detalle también en los dedos y en las manos quiere decir que es una persona que tiene contacto con los objetos, es de confianza, ¿no? Muestra eficiencia, pero por ahí también algunos rasgos de agresividad y de culpa. Sí, y bueno, por el tiempo, perdónenos, finalmente vamos a continuar y a finalizar con otras dos características que son las piernas largas, que quiere decir deseo de autonomía, deseo de independencia. ¿Sí? Y los pies que denota el símbolo sexual, ¿no? Una desarmonía en los pies, o una desarmonía en los pies en los hombres, quiere decir que hay algún conflicto, ¿no? Algún conflicto homosexual. Pero en este caso no demuestra de ninguna manera estos puntos. Bien, ahora vamos con el análisis que hemos, digamos, resumido, no solamente de estas características que hemos visto en el dibujo, porque el test consta también de una entrevista y también de una historia narrada para cada dibujo por parte del evaluado, ¿no? Entonces, nosotros concluimos en que el evaluado es una persona centrada en sus actividades, demuestra un equilibrio emocional entre la introversión y la extroversión, muestra ser sencillo, no conflictivo, hábil y con rapidez mental. Por otra parte, el evaluado también muestra un poco de sentimiento de inamovilidad. Sin embargo, ¿no? Por otra parte, es una persona centrada en sus objetivos y dispuestos a alcanzarlos. Bien, eso fue todo en respecto al análisis de este test. Muchas gracias por el tiempo prestado. Esperemos tener otro contenido en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.